Buenos días, amigos y amigas. Reciban todos ustedes un cordial saludo este día 25 de noviembre del año 2024. En este escenario, Jurídica Sandra Yaya, vamos a estar contándoles a ustedes, bueno, las cosas que sucedieron así como más relevantes esta semana. La número uno. En el G20, el presidente de la República se reunió y se unieron a la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza, reafirmando un compromiso con el mundo más justo y sostenible. También se observó esta semana el reconocimiento a varios trabajadores que fueron de Telecom, a los cuales cuando salieron no les dieron el derecho a su pensión, se la estaban ya como embolatando. Entonces esta semana el presidente lo citó en la Casa de Nariño y les dio ese reconocimiento de su pensión a los trabajadores de Telecom, algo que lastimosamente en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se lo habían expropiado. Entonces eso es algo que avanzó. Por otro lado, también se celebró la conmemoración del acuerdo final de paz. El presidente Gustavo Petro propuso herramientas para garantizar mayor justicia y verdad y seguridad jurídica, avanzando en la reforma agraria como eje de la paz. De hecho, pues hay algunas cosas aquí que hay que recalcar, y es que aún hay personas que no comprenden el significado de lo que es un gestor de paz. Vuelve y se reafirma este concepto de que el gestor de paz no es un beneficio que le dan a estas personas que han hecho mucho daño a la humanidad. Gestor de paz es que ellos están mucho más obligados, totalmente obligados, a poder decir toda la verdad. No importa que en esa verdad se ahogue el uribismo, se ahoguen políticos corruptos, empresarios corruptos, no importa. Lo importante es que la verdad se diga, el escenario está habilitado, las víctimas están esperando con afán y ansiedad esa verdad. Que los gestores de paz, que son los que fueron prácticamente los protagonistas de ese escenario del derrame de sangre en Colombia, tienen toda la verdad y la tienen que difundir, la tienen que decir, pase lo que pase. En las mismas razones también es interesante ver que esta semana la juez 44, Sandra Heredia, aceptó las pruebas, algo que no quería el abogado defensor del expresidente Álvaro Uribe Vélez, el señor Granados. No querían que esas pruebas que se aceptaran, que eran las interceptaciones de la Corte Suprema de Justicia y los testimonios de ex paramilitares importantes como Salvatore Mancuso, el Tuzo Sierra y Monsalve, el testigo estrella de este caso. Por otra parte, pues hay también otros testigos, pero como hemos visto, esos testigos que tiene el señor Uribe, todos son supremamente cuestionables. Por ejemplo, el señor Santiago Uribe, Mario Uribe, ¿sí? Muchos de ellos son personas con un historial delictivo altísimo. Entonces uno se pregunta, una persona con un historial delictivo muy alto, ¿será que va a decir la verdad? No creo que eso pase. Entonces se abre un espacio en el juicio de el señor Uribe en donde estos tres ex paramilitares, Salvatore Mancuso, Monsalve y el Tuzo Sierra, van a decir sus declaraciones, y esto pues obviamente va a poner supremamente contra las cuerdas, arrinconándolo, cerrándolo al señor Uribe, porque lo que busca este señor es que el caso prescriba, que el caso precluya y que simplemente la historia de Colombia frente a estos testimonios, frente a este tema, a este drama, queden completamente
impunes. Por ende, si hoy se está viendo todo esto, está muy bien que todas estas cosas pasen. Por otro lado, también el presidente impulsó esta semana que pasó la Comisión Mixta Nacional para Asuntos Campesinos en el Congreso. La abrió, la habilitó, es la primera. Entonces, allí se va a hacer un reconocimiento del campesinado como un sujeto de derecho, algo que en la historia de Colombia no estaba pasando, porque los campesinos muchas veces los miraban, eran más como unos esclavos y no los miraban como seres humanos. Los excluían de muchas cosas y tenían que pasar por muchas cosas terribles, pérdida de la tierra, despojos, desplazamientos forzosos, desapariciones, violencia, en todos los ámbitos, en todos los aspectos. No solamente del campesinado, sino también de la familia de ellos, porque muchos de estos jóvenes campesinos, muchos de ellos jóvenes, adolescentes, no han cumplido los 18 años, eran recluidos forzosamente por grupos al margen de la ley para delinquir, a cambio de salvar su vida y la de su familia. Entonces, hoy el presidente sienta algo muy importante en el gobierno, en el Estado, y es dar ese reconocimiento que merecen los campesinos. Por otro lado, también vamos a conocer que este periodista alternativo que vamos a conocer acá, el señor Hernán Muriel de Cofradía, fue prácticamente amenazado en la protesta y marcha que realizaron los uribistas el sábado 23 de noviembre del 2024. De hecho, a esas protestas ya no fueron muchas personas, porque las mismas personas que suelen ir a estas protestas ya se han dado cuenta que cada vez que marchan con esta gente es altamente agresiva. Es tan supremamente agresiva que esta gente en la manifestación intentaron apuñalear al periodista alternativo Hernán Muriel. Pero no fue solamente eso allá en Medellín. Entonces, como no le pudieron hacer el daño, entonces, ¿qué hizo Fico Gutiérrez en su alcaldía corrupta? Pues cogió y lo puso preso. Gracias a Dios hay abogados que ejercen también para la defensa de los derechos humanos y los lograron prontamente sacar. Pero ahí de donde se da uno cuenta que Medellín en este momento es gobernado por un agente corrupto como lo es el señor Fico Gutiérrez, que aparte de que se está robando los dineros de los medellinenses, también está haciendo muchos movimientos de tipo financiero que van a favor de sus amigos, pagado de favores, altos grados de corrupción, y el pueblo de Medellín día por día más sumido en la precariedad. Falta de mucha ayuda, de muchas cosas, empezando con la cuestión del clima y todo es que no lo quieren reconocer. Entonces ahí se pudo observar ese detalle. Ese día, intentando nuestro amigo Hernán Muriel, dice acá, el pobre e inocente señor agredido supuestamente por Hernán Muriel se ve en otros de los videos atacando a Muriel. Este tipo que lo vemos acá, ¿sí? Es el que atacó al señor Muriel, ¿sí? Y acá pues vemos que varios uribistas son curiosos, pero ya hasta les da miedo salir en estas marchas, porque cada vez que salen en estas marchas hay mucho de todo esto, mucho de violencia, intolerancia. Muchos de ellos se acercan los periodistas a preguntarle por qué marchan. Y lo único que ellos saben responder es con bala, con plomo, con cuchillo, con peleas, con groserías. De hecho,
disminuyó completamente el número de marchantes en esta protesta que se estaba oficializando el día 23 de noviembre del año 2024. En la ciudad de Bogotá, un periodista de RTBC también fue atacado. No valió los funcionarios de la personería. Ahí se puede apreciar, por ejemplo, Muriel va esquivando al personaje que lo planeaba apuñalear. Pero es que es impresionante apuñalearlo. Ya no es solamente las groserías, sino ya van directamente con armas blancas para herir a las personas. Solamente para que no cubran un espacio, para que no den una noticia, para que no muestren la realidad. La mayoría de estas personas, tiene uno un pensamiento sobre ellos. Uno, o las personas son extremadamente ignorantes. Dos, muchos de ellos tienen negocios ilícitos y han sido completamente bloqueados. Tres, están simplemente pagando favores. Cuatro, pueden estar ahí en esa marcha porque les han financiado la marcha, es decir, les han pagado dinero para que vayan y protesten. Por eso el número de marchantes fue completamente menor. O sea, un completo fracaso, total fracaso. De hecho, muchos de estos uribistas están muy atemorizados, demasiado atemorizados por las encuestas que se han podido observar en los últimos días, donde la favorabilidad del presidente Gustavo Petro ha subido y la parte desfavorable ha bajado. Los indicadores de la economía han subido. Somos el tercer país en el cual nuestro Producto Interno Bruto subió más de lo normal. Entonces, estas cosas los ponen a estas personas a pensar, están temerosos. Muchos de ellos lastimosamente tienen negocios ilícitos. Algunos de ellos de pronto están haciendo blanqueo de activos, lavado de dinero, ¿sí? Entonces, lastimosamente, cuando la gente se pone en ese ritmo, pues habrá aquí un gobierno que está cero tolerancia a la corrupción, cero tolerancia a la corrupción. Y las fuerzas militares de Colombia están trabajando fuertemente con su inteligencia y con su contrainteligencia para detectarlos a ellos. No sé cómo lo harán, no tengo idea, pero lo que sí me sorprende es cómo los detectan muy rápido, sobre todo cuando detectan los cargamentos. Es impresionante. Lo que hemos podido apreciar en los últimos días es impresionante, pero bueno, para nosotros los colombianos que estamos de este lado, que queremos lo mejor para nuestro país, que somos altamente progresistas, y como tal, en el progreso, una de las cosas que aquí prevalece es que nosotros aspiramos a que exista inclusión en la sociedad de muchas personas, que la inclusión sea de los indígenas, de los campesinos, de las personas vulnerables, de las personas pobres, de las personas desempleadas, de los ancianos, etcétera. Que exista inclusión de todos los sectores de la sociedad. Todos. Incluso hasta esos uribistas que por lo menos aprendan. Importante para ellos aprender la historia. Yo no sé, si ellos aprendieran la historia serían más sensibles ante ella. Si ellos conocieran la barbarie que durante 20, 30, 40 años ha sufrido Colombia en la oscuridad, estos uribistas cambiarían su chip, su pensamiento. Y no es adoctrinamiento como lo pintan ellos, porque ellos cuando dicen lo que uno está diciendo acá, ya salen a decir que esto es adoctrinamiento. No, señores, esto no es adoctrinamiento, esto es invitarlos a que sean sensibles, esto es invitarlos a que sean conscientes, esto es invitarlos a que si todos en el país nos unimos para el progreso, todos crecemos en diferentes formas, crecemos en nuestro trabajo, crecemos en la educación, crecemos con la salud, crecemos con la justicia, pero para todos hay. Aquí no hay pierde. Aquí no es que unos pequeños, unos poquitos se van a hacer millonarios, como ha sucedido en los anteriores gobiernos,
Y los demás, baila, que sufran el hambre, que sufran todas esas cosas. No, aquí se busca es que la inclusión sea para todos, todos, hasta esos uribistas pobres que lamentablemente hoy defienden a sus verdugos, hoy los defienden. Aquí vamos a mirar rápidamente este video, vamos a mirarlo desde cero. Pero estoy entrevistando hace una hora. Velo. Tenemos que evitar esto. No. Ya. No, pues tocó. Ustedes se preguntarán, ¿y eso dónde sucedió? En Medellín. Eso sucedió en Medellín. Y como se dan cuenta, los funcionarios de la personería estaban defendiendo a Hernán Muriel de los atacantes. Si observan ustedes, aquellos atacantes tienen una característica, son personas que usan gafas y lente oscuro para que no sean reconocidos. Es decir, salen a cometer su fechoría, a ellos al salir a cometer su fechoría no les importa lo que esté alrededor de ellos. Si una persona sale gravemente herida, ellos no se van a poner a mirar desde qué pasó, nada. Por eso el acompañamiento de los funcionarios de la personería para que puedan proteger a los manifestantes. Pero esta gente de los uribistas, cuando ustedes han observado que estos señores uribistas cada vez que salen a una marcha, salen en paz. Siempre, desde que los conocemos que han salido a marchar, ellos salen protegidos. Los están protegiendo, pero a pesar de estar protegidos, ellos son los que manifiestan el desagravio, ellos son los que manifiestan la violencia, ellos son los que manifiestan esa inconformidad porque no les gusta este gobierno. ¿Por qué? Porque seguramente ellos deben ser gente de plática o son ignorantes, abismalmente ignorantes, que todo el tiempo solamente están defendiendo a su victimario, a su agresor, a su tirano, a su verdugo, todo el tiempo. Entonces, simplemente están en una función. Les han pagado dinero y por el dinero que han recibido, pues hacen toda esta clase de show. Pero las cosas son así, lamentablemente. Entonces, frente a esta protesta, dice el alcalde, dice el presidente, el día 24, el alcalde de Medellín, o sea, el señor Federico Gutiérrez, debe garantizar que no se encarcelen periodistas en Medellín, así como yo lo garantizo a nivel nacional. Y el presidente lo ha dicho siempre. No levantarán los militares una sola mano contra el pueblo, ni ninguna arma contra el pueblo. Debe existir, por lo general, el diálogo antes que lo otro. Y esto no es solamente con los progresistas, esto también es con las personas uribistas o los de la extrema derecha, porque él es un gobernante de un país y él de manera uniforme está garantizando para todos, sin tener en cuenta su ideología, sin tener en cuenta partido. Entonces, lo que le está manifestando el presidente Gustavo Petro al señor Federico Gutiérrez es que él debe estar atento y garantizar que a los periodistas, cualquiera que sea, se les debe garantizar que puedan manejar su libertad de expresión con garantía. Pero como tal, aquí se observó que simplemente lo único que supieron hacer fue ir y poner preso al señor Hernán Muriel. Aquí está, por ejemplo, él saliendo de la cárcel. Aquí tenemos la nota, todavía no tiene aquí audio, pero les voy a contar ya prontamente. Por ejemplo, Orlando Curioso, el día 23 de noviembre, dice: por fin y mediante la intervención de defensores de derechos humanos fue liberado el compañero Hernán Muriel y su equipo de trabajo. O sea, no fue solamente él, sino todo su equipo de trabajo. Es que encarcelados, ¿qué tal esa?
Pues que como es en la alcaldía del señor Federico Gutiérrez, claro, ellos pueden hacer lo que se les dé la mugre gana. Y ellos allá gobiernan como si no existiera un gobierno por encima de ellos y una justicia por encima de ellos, que es la ley, que son las cortes, ¿sí? Y por más que el señor Federico Gutiérrez haya sido elegido por voto popular, el señor no tiene las capacidades para estar delinquiendo, no tiene por qué estar ejerciendo esa clase de prácticas en contra de los periodistas, sean los tradicionales, sean los alternativos, cualquier periodista, porque esto es una manera de atentar contra la democracia también. Y ahí lo hizo el señor Fico Gutiérrez. Entonces, quienes estuvieron a punto de ser agredidos por energúmenos uribistas que no permitieron que ellos cumplieran con su trabajo. Así que, aparte de eso, los uribistas que estaban con su ánimo exacerbado, a punto de atacar o casi de atacar a los periodistas, entonces sale el otro y los encarcela. Y ya como buscando hacer un falso positivo judicial para ellos. ¿Qué tal esa? Esa es la alcaldía que profesa el señor Federico Gutiérrez, una persona muy supremamente peligrosa, empezando porque el señor ni siquiera trabaja, se la pasa de un lado a otro viajando, pero no está nunca presente en la alcaldía de Medellín, tratando de mirar cómo soluciona los problemas de Medellín y de los pobladores de Medellín. Entonces, esto es otra forma más de uno darse cuenta qué tan importante es para todas las personas de este país entender y aprender que hay que elegir correctamente a las personas. Y si vemos que hemos elegido a una persona correcta y allá digamos un ejemplo, el Consejo Nacional Electoral sale a decir una cosa diferente, uno se va a preguntar, aquí fue un fraude, hay que investigar el fraude, no hay que permitir que esas cosas pasen. De hecho, yo digo una cosa, hoy por hoy, frente a las elecciones próximas, debería decretarse como una ley que existan testigos electorales cada vez que hayan elecciones, ya sea presidenciales o ya sea regionales o las del Congreso. Es importante que existan. Y no es que sí, tal vez sí, le vamos a pagar a los testigos electorales. Ellos funcionan solamente el día que se está votando. Y ese día, ese testigo electoral es el que se encarga de estar como un gran veedor vigilando, mirando que hagan las cosas correctamente y no hagan todas estas malas prácticas que al final lo único que provocan es este resultado de ver un alcalde tirándole maldad a periodistas que solamente están cubriendo una acción, un tema, un evento, algo, están cubriéndolo para llevar una noticia al ciudadano colombiano. ¿Y qué hace el señor Fico Gutiérrez? Pues simplemente que los coge y los apresa. Va a saber si allá en la prisión de pronto también los torturaron o les pegaron, quién sabe. Uno nunca sabe, ¿no? Pero lamentablemente también no solo eso, sino que también los extorsionan o los amedrantan o los intimidan o los persiguen o toman sus datos para tenerlos controlados, inclusive hasta con esa porquería del Pegasus. Pero en fin, todo esto puede suceder y esto son cosas que nosotros hoy los colombianos observamos de estas situaciones que deben de cambiar, Aquí tenemos a otra, Alfonoski Flereski, dice así, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, con orden, ordenó arrestar al periodista de Cofradía para el Cambio, Hernán Muriel, y a su equipo periodístico. Hacemos responsables al nefasto alcalde de lo que a ellos les suceda, la dictadura de Fico. Esa es una dictadura. Eso. Ahora observen un caso. Esto es una dictadura. Lo del presidente de la República, Gustavo Petro, no es nunca una dictadura, es una democracia activa y viva. Pero esto que hizo el señor Fico Gutiérrez sí es totalmente una dictadura. Pobrecitos los de Medellín, de verdad sentimos mucho y esperamos que los problemas en Medellín se solucionen y esperemos que a este tipo, Fico Gutiérrez, le caiga severamente la ley porque el tipo tiene muchos guardados, tiene muchos problemas judiciales y el tipo en algún momento habrá de caer porque habrá de caer.
Aquí tenemos otro punto. Atención, la policía colombiana tiene retenido al parcero Hernán Muriel en el CTP de Barrio Triste. Hernán es director del medio Cofradía y fue retenido mientras hacía un cubrimiento de las marchas uribistas. ¿Por qué razón se le retuvo? Son cosas que toca investigar. Tal vez aquí hay que investigar porque tal vez aquí hay más zapateiritos. Hay más zapateiritos y esos zapateiritos se acabaron de revelar. Se rebelaron porque esto que hicieron no es lo correcto. Entonces, ahí está. Vamos aquí a escuchar lo que dice aquí nuestro amigo Hernán Muriel en 2 minutos punto 28. Vamos aquí a ponerlo. La policía de Medellín nos acaba de traer al CTP de manera engañosa, porque nos resguardaron desde personería y desde derechos humanos de la alcaldía, cuando en la marcha uribista intentaron agredirnos e incluso golpearon al personero mismo con palos y con armas y vimos que tenían cuchillos. Nos llevaron hasta el lugar de la policía y el personero nos prometió, el personero mismo nos dijo: vamos a destinar un vehículo, pensábamos que era uno de los que habían comprado hace poquito, para que lleguen seguros hasta el lugar donde necesiten. Y nosotros acordamos, le preguntamos: no, hermano, podemos coger mejor un carro, podemos irnos en taxi. Y nos dijo: no, esperen el carro. Claro, el carro que llegó fue la patrulla. Dijimos: pero no, porque en una patrulla y nos montó la policía. No, se suben. Y resulta que nos subimos y nos terminamos que en el CTP, y ahorita es que hablando de comparendo aquí. ¿Qué podemos hacer entonces? Sí, nos trajeron, hemos sido víctimas de un falso positivo el día de hoy. Nos trajeron por mentiras y engaños. Primero nos dijeron: los vamos a llevar a cada uno, le vamos a salvaguardar su vida y su integridad, cada uno lo vamos a trasladar hasta el lugar que ustedes decidan o su sitio de residencia. Cada uno dijimos dónde vivíamos. Cobra dijo: a mí me llevan a determinada parte. Yo dije: a mí me llevan a determinada parte. Miren el en vivo en Facebook. Terminamos acá. Miren el en vivo. Miren el en vivo en Facebook. Está todo registrado en el en vivo. Todas las falsas promesas. Un falso positivo judicial. Y no me extraña que lastimosamente la policía está actuando de la forma en que está actuando hoy. Nos dicen: es que no pueden coger un taxi, porque dijimos: bueno, no, nos vamos en un taxi. Si hay de pronto problema con una patrulla, con un vehículo que destine personería, nos vamos en un taxi. No, taxi no, vamos a destinarle una patrulla, un vehículo, en primera instancia un vehículo. Llega el vehículo, es una patrulla, no estamos solos en el carro, hay otro compañero ahí que está también, que le van a hacer el traslado por protección. Y en el carro, una vez dijimos, se nos hizo un poco extraño, Hernán alega, pues, no sé. Yo dije: y yo, parce, nos van a engañar y nos van a meter presos. El mismo patrullero de la policía dijo: no se vayan en taxi porque los pueden ver por acá y les puede pasar algo. Sí. Y nos montan en un carro de la policía y nos traen y nos meten acá. Estamos prácticamente secuestrados. Una vez estando en el vehículo, pero no nos pidieron ni siquiera un destino, no sé para dónde vamos, claro. Parqueamos en el CTP y nos entran, y ya ahora que no podemos movilizarnos, que no podemos salir, que tenemos que esperar acá 6 Ya están hablando, es que comparendo. Vamos a difundir esto, por favor, urgente. Entonces, ahí como lo ven, amigos, lo que yo les acabo de decir a ustedes. Esto fue un total falso positivo judicial. Esa es la forma de modus operandi que tienen los uribistas para actuar. Ellos llegan y le dicen a las personas: no, súbese al carrito, nosotros lo vamos a llevar, lo vamos a poner en un lado seguro. Mentiras. Esta es una forma que ellos utilizan para llevarse a sus víctimas, y cuando ya están lejos, en un sitio donde están ellos completamente al alcance de sus victimarios, pero lejos de sus defensores, pueden ahí cestar el golpe y hacerles daño a los jóvenes. Lastimosamente, es tremendo y es lamentable ver cómo en Medellín se tuvo que subir a ese tren un tipo corrupto, tan recorrupto como lo es el señor Federico Gutiérrez. Que Dios nos libre que este señor Federico Gutiérrez nunca en la vida sea un presidente para este país. Ni el señor Federico Gutiérrez, ni el señor Sergio Fajardo, ni la señora Vicky Dávila, ni María Fernanda Cabal, ni Paloma Valencia, ni Paola Holguín, ni Miguel Uribe Turbay, ni nadie que esté con la pinta de esa gente, porque son muy supremamente peligrosos, altamente peligrosos. Entonces, esperamos que la diligencia judicial, en este caso, opere y se haga un seguimiento de lo que a ellos les sucedió, porque es muy tremendo
y además policías trabajando mancomunadamente para el crimen con el señor Federico Gutiérrez. Esta es una evidencia de la manera como actúa el señor Federico Gutiérrez, y el colombiano o la colombiana tienen que estar al tanto y al frente de todo esto que está pasando. Esto es otra manera más de demostrarles a ustedes que ante estas cosas, día a día, crecemos más los progresistas como más latentes, más coherentes, más conscientes y más responsables de que lo que hay que elegir en el 2025 a finales es un buen Congreso, 70-120, ¿sí? Y debemos elegir un buen presidente o reelegir a nuestro presidente si no existe una persona más superior que el presidente de la República con supremas capacidades y empoderamiento para dirigir este país. Este país no puede volver a ser dirigido por esas clases políticas corruptas que tienen mala práctica y mal manejo en el erario público y además malas intenciones, porque son personas que fabrican leyes para darles duro en la torre a los colombianos, darles duro en la torre a los colombianos. Y no debemos permitir que esto pase, no debemos permitir. El derecho de las cosas aquí es que nosotros los colombianos tenemos que hacernos responsables de que nuestras generaciones, de que nuestros hijos de hoy, nuestros nietos y las próximas generaciones tengan total conocimiento de nuestra historia de Colombia, de todo lo que ha pasado y que sean conscientes del reconocimiento de esa historia con el propósito de que no elijan mal. Es que a veces la gente dirá, uy, esto se volvió política. No, no es política. Hay que elegir bien. Si saliera en el 2026 una persona superior al presidente Gustavo Petro, muchas veces mejor, con mejores calidades humanas que el presidente Gustavo Petro, que le diera más participación al campesinado, que defendiera los recursos de este país como nunca en la vida, con su propia vida incluso, que pudiera permitir instalar en su administración funcionarios capacitados, capaces de impedir que se robe un solo penique en este país, sería chévere, grandioso. Que las fuerzas militares de Colombia estén para trabajar en función del crimen, de coger todos los bandidos que hayan, y que todo esta cantidad de bienes, de dinero que recogen de las mafias que han cobrado vidas humanas, ese dinero lo repartan entre las víctimas que han quedado producto de todo eso. Es que aquí se busca simplemente es que se manifieste todo el tiempo la justicia, y todo el tiempo en todos los planos se esté siempre promoviendo la verdad. Es lo más importante acá. Bien, aquí por ejemplo Zurdos de Corazón dice, atención, la Policía Nacional acaba de detener en el CTP de Barrio Triste al director del medio Cofradía para el Cambio simplemente por ejercer su derecho constitucional a la libertad de prensa mientras cubría la marcha uribista del día de hoy. Exigimos libertad. Imagínense ustedes, ¿qué tal si la que hubiera cubierto acá todo esto hubiera sido la señora Vicky Dávila, por ejemplo? O la señora Salud Hernández, o María Andrea Nieto, o por ejemplo Gustavo Gómez, cualquiera de esos periodistas, y les hubieran hecho esto, ya hubieran pegado el grito en el cielo, estarían moviendo cielo y montaña, estarían llenando esas redes sociales a reventar de todo lo que hubiera pasado en la injusticia y estarían diciendo, es que el presidente de la República es un dictador, es un dictador, es un dictador. Pero como no eran ellos, sino son los medios alternativos, los que precisamente decimos la verdad, entonces callados. Ante esto, nada que decir. Ante esto, dejemos todo esto en la oscuridad y que nadie se entere lo que pasó. Pero aquí estamos todos los alternativos, estamos todos mirando de qué manera vamos a fluir y de qué manera vamos a difundir lo que está pasando en Medellín. Daniel Quintero,
Otro que también se expresó, dijo, este es el señor que atacó al periodista Hernán Muriel. Lo mejor que podemos hacer, mira esto, miren eso cómo se pone, lo mejor que podemos hacer con los violentos es exponerlos. ¿Quién lo conoce? Ahí está la carita del señor. Este es el tal uribista que atacó al señor Hernán Muriel. Y ojalá que todo esto en las redes se difundan de una manera altísima, que esto llegue a las autoridades, que ojalá esto llegue al escritorio del ministro de Defensa, al general William René Salamanca, y que esta gente sea puesta en donde debe estar. Porque es que es inaudito. Entonces, de razón, ya, es decir, la gente que sale a manifestar de los uribistas por estas mismas razones ya no son tan pendejos. No salen a recorrer camino con ellos porque saben que ellos son los violentos y alrededor de ellos, como son tan violentos, vienen otros y vienen a pagar los platos rotos de estos violentos que muchas veces quedan libres y como si no hubiera pasado absolutamente nada. Eso fue lo que pasó el día 23. Entonces, ahí démonos cuenta cómo el Señor obra de esa manera. Es más, mire todo como están ahí trabajando los funcionarios de la personería. Ellos también están en riesgo porque algo que les pase a ellos, ¿quién va a responder? Entonces, es tremendo. Por eso también importante es que en estas marchas uribistas debería existir también la policía. O sea, la policía debería estar haciendo acompañamiento, porque muchas veces pasan estas cosas y ellos, lamentablemente, por ejemplo, los funcionarios, los de chaqueta azul, estos funcionarios muchas veces no están preparados con una logística y una defensa para atacar, digamos, contraatacar. Ejemplo, esta gente es agresiva, no permiten dialogar, no hay el diálogo, en ellos no existe el diálogo. Entonces, como no existe el diálogo, entonces lo menos que se podría hacer es, señor, usted está muy agraviante, por favor acompáñenos, y lo encierran un ratico en una cárcel, una hora o media hora hasta que se le baje el ánimo y digamos, el acto de estar así enfurecido, y listo. Ni se reseña, ni nada de esas cosas, simplemente esto. O simplemente llevarlos a un sitio neutral donde no puedan hacer daño. Pero así, esta clase de personas son altamente peligrosas, demasiado peligrosas. Porque estas personas peligrosas también pueden de pronto tener capital, tener dinero, y ¿qué les cuesta pagarle para que después, en otro rato, persigan al señor Hernán Muriel y ahí lo pueden asesinar? Con los uribistas siempre estaremos pensando que todas esas cosas podrían suceder porque la mentalidad de ellos es así. Ellos son una mentalidad de traqueto, una mentalidad de grosero, una mentalidad de tramposo. Es impresionante, son mentirosos, tenaz. Pero esa es la clase de uribistas que tenemos hoy en día. Y lastimosamente esta gente, a donde ha llegado a tomar esa actitud así, ha sido producto de lo mismo que le manifiestan políticos corruptos como María Fernanda Cabal, el mismo Federico Gutiérrez, Miguel Uribe Turbay, Miguel Abraham Polo Polo, J.P. Hernández, ¿quién más? Paola Holguín, periodistas. Cuando ellos miran, estos periodistas, todos están en la función siempre de atacar. Entonces, ese actuar de ellos se manifiesta ¿en dónde? Cuando están en las protestas. Ahí se manifiesta. Acuérdense ustedes en las manifestaciones anteriores, cogieron la Paloma de la Paz y la patearon. En otra marcha, una señora salió a decir que la vicepresidenta era una negra, que no sé qué, y ahí después no fue y la judicializaron. En otra, por allá un señor que le pegó una patada a una periodista, y así por el estilo. Nosotros recordamos todos estos sucesos en las diferentes marchas que han tenido el uribismo, y la verdad ninguna podemos decir que algo bueno pasó, sino al contrario, todo lo que pasó fue malo. Entonces ahí está, tremendo. Dice acá Hernando Muriel, dice, medios tradicionales están
tergiversando la información, como es normal de lo que ocurrió en la marcha contra el gobierno Petro. Otros personajes políticos del Centro Democrático manipulan diciendo que es que fui yo el que llegó a pelear, no solo videos como este, ¿sí? Es decir, eso es lo que van a hacer los medios tradicionales de comunicación. Ellos no van a decir es que estaban tomando la nota, no. Ellos simplemente van a decir es que el señor Hernán Muriel llegó a pelear y a hacerle daño a las personas y todo eso. Y vea, los videos hablan por sí solos esto. Y esto que estamos observando, eso sí no lo muestran en la televisión. Vea, es hasta delicado porque hay hasta niños. Yo no sé por qué llegan a las manifestaciones niños. Dios no lo quiera, uno de esos niños se cae o viene el otro loco y lo apuñala y el niño es el que termina sufriendo todo y después ¿qué hacen? Tergiversan, salen a decir que no, que eran los medios alternativos los que comenzaron la pelea y los que hicieron eso y los que apuñalearon y los que aquello y lo que lo otro. Entonces, tremendo. Esto, pero menos mal que todo quedó grabado, entonces no pueden decir algo diferente. Los colombianos estamos con los medios alternativos y los apoyamos, totalmente. Aquí dice Alejandro Campo, congresista, dice, grave denuncia de Hernán Muriel. Los uribistas con cuchillos intentando apuñalarlos. La gente se ve, de bien. Hernán Muriel dice, la policía nunca apareció cuando personas con cuchillos intentaron apuñalarnos en la marcha contra el gobierno Petro. En gran riesgo estaba no solo nuestras vidas, sino la de los funcionarios de la personería que fueron violentados y los agredieron. Ahí está. Entonces, todo esto es gravísimo, pero hay que contarlo. Todo esto es gravísimo, pero hay que contarlo. Ahí está otra vez el personaje. Groseros y aparte de eso, obrando tremendo. Qué cosa tan terrible. Qué peligro, qué gran peligro, qué gran peligro. Vea eso. Impresionante. ¿Ah? Y lo más chistoso es que yo le dice, vea, yo soy un periodista, soy comunicador social. Y ni con esas. Ellos lo único que saben es, ese es un N-19, atáquelo. Y tremendo. Aquí vemos otro escenario. Esta fue la agresión de los uribistas violentos contra Hernán Muriel y el equipo de cofradía. Esto es un horror. Están enfermos, señores uribistas. Vea eso. Increíble. Por eso digo que cuando uno se encuentra con esta clase de gente, personalmente yo me encuentro con esa gente, lo único que puedo hacer es retirarme, porque con esta gente no se puede ni hablar. Lamentablemente, con ellos ni hablar se puede, porque ellos no entienden lo que es el diálogo, no lo entienden, son personas enfermas, muy supremamente enfermas. No son personas que estén razonando, no están en sus 5 sentidos. Tremendo esto. Las caras lindas de la oposición pacífica y ejemplo de lo que es ser gente de bien. Ahí está. Aquí hay otro video. Atención, este video comprueba lo que tuvo que vivir hoy nuestro compañero Hernán Muriel en la marcha uribista. Fue agredido e intimado. Después de esto, la policía se lo llevó con engaños. Hagamos ruido, muchachos. La orden la dio Pico Gutiérrez. Falso positivo judicial. Tremendo. Físico impuro. ¿Qué dice? Señor presidente Gustavo Petro, la policía de Medellín tiene secuestrado al periodista Hernán Muriel, quien fue llevado al CPT con engaños por parte del personero. Señor presidente, exigimos salvaguardar a este periodista cuya vida está en riesgo. Esto es para investigar, todo eso es para investigar. Aquí está Hernán Muriel,
Dice, muchas gracias a todas las personas que me han apoyado. Activamos alertas graves cuando vimos que había manifestantes con cuchillos detrás nuestro. Fue en ese momento cuando me vi en la obligación de defender mi integridad. Una puñalada en un riñón me mata y el asesino queda. Tremendo. Gio, de estrato medio. Urgente, la policía arresta al periodista Hernán Muriel por cubrir las marchas uribistas en Medellín. Persecución a la prensa inminente por parte de la alcaldía de Fico Gutiérrez. El cizañero, la policía de Medellín, bajo el mando de Fico Gutiérrez, tiene secuestrado a nuestro compañero y periodista de Confradía para el Cambio, Hernán Muriel, junto con 2 de sus compañeros fotógrafos. Pedro Gustavo, por favor, tome medidas al respecto. Alejo Vergel. Hernán, lo que hace es defenderse de un poco de violentos, gonorreas, bueno, Pero oiga, no digamos esas palabras tan feas. Y escúchenme, señores ciudadanos colombianos. Se conocen las más imágenes del altercado entre el periodista Hernán Muriel, simpatizante del actual gobierno y manifestante de Medellín. Personería trasladó al comunicador a un centro de protección. ¿Centro de protección? ¿O qué era lo que pretendían hacer? Más bien de pronto pretendían era judicializarlo y dejarlo allá embalado con alguna denuncia bien tremenda que después le costaría al señor Hernán Muriel poderse salir de ella. Como siempre, así son ellos. 2 cosas. Una, Hernán no se va a dejar pegar de un poco de locos violentos. 2, él es periodista y tiene derecho a ir a esas marchas y más cuando son en un lugar público. Ustedes no pueden decirle a los periodistas en qué sitios públicos pueden ejercer su trabajo. ¿Qué tal? Tremendo. El acertijo colombiano. Estos uribistas violentos son algunos de los que atacaron al periodismo independiente de Hernán Muriel en Medellín, que cada vez es más amenazado por las rosas agresivas del uribismo y fiquismo. Deben pronunciarse pronto. Todo eso pasó. Es impresionante todo esto. Pero frente a todo esto, nuestro presidente Gustavo Petro, ¿qué agregó, qué dijo frente a todo esto que sucedió? Veamos acá. Frente a todo esto que les he contado, se manifiesta el presidente Gustavo Petro y dice, si las calles ya no son de ellos, la mal llamada gente de bien, entonces ¿de quién son las calles? ¿De la nada y la soledad o de las multitudes populares? Del arte y la juventud, del palustre y de la lucha. Más y más derechos de la gente, jóvenes más derechos para ser libres. Colombia libre es Colombia en paz. Y aquí sale otro mensaje también muy interesante. Vamos a mirar este punto, dice así. Miren por qué esta vez casi nadie le salió a marchar. Esta es la marcha. Aquí está una de las muchas razones. Este gobierno del presidente Petro Gustavo tiene quebrado a los narcos uribistas. Ya no tienen con qué costearle las salidas a las calles. Esa fue la razón del desastre de las marchas de ayer. Las marchas de los uribistas no se dio porque simplemente están quebrados. Se les han cautado muchísimo y han perdido muchísimo dinero. Entonces, las razones están ahí dadas. Bueno, amigos, amigas, eso es todo en este video. Y solamente nos queda decir que seguimos adelante, creciendo, vamos forjando el camino en el progresismo, luchando siempre activamente para ser una nación potencia de vida.
Hasta pronto, nos vemos en otro video.